Hola, esta sesión está dedicada al poeta latino Horacio. Vamos a trabajar de este autor el libro Ars Poetica o Arte Poética, que es un poema y al mismo tiempo es un documento donde se explica cómo se debe escribir la poesía. Es lo que en teoría literaria llamamos metapoética, que explicaré más adelante en esta sesión. Por ahora me gustaría ubicar muy brevemente al autor, Quinto Horacio Flaco, quien nació en el año 65 a.C. y vivió hasta el año 8 después de Cristo. Fue un poeta que radicó en Roma. Había estudiado en la academia, que era una escuela de la que había fundado o que pertenecía a la que a su vez había fundado Platón en Grecia, aunque hay que decir que, como ya veremos, mm, pues Horacio no es muy platónico, por lo menos en este texto que nos ocupa hoy. Algunos datos muy generales del autor, pues, pues vivió algunas situaciones en el marco del conflicto, de los conflictos que se vivían en la antigua Roma. Estuvo vinculado con la guerra civil del 45. Fue aliado de Marco Bruto, el que perdió esa guerra, y por lo tanto pues fue exiliado, estuvo exiliado algún tiempo de Roma. Posteriormente regresa, ya cuando se da la amnistía, y es aquí donde pues empieza a ser famoso. Por ejemplo, él es conocido de otro gran poeta de esa época, que es Virgilio. Y bueno, es uno de los que el famoso Cayo Mecenas, este hombre que se dedicaba a apoyar a los escritores de la época, pues es uno de los que apoya. De hecho, se dice en la biografía que le dio una propiedad y que ahí pues Horacio se fue a escribir y a pensar, y que gracias a eso fue que pues hoy tenemos una amplia obra, que en este caso pues se compone, básicamente hay dos periodos en la obra de Horacio. Uno está dedicado a las sátiras y el otro está dedicado a las odas y epístolas. De las odas hay unos 4 libros que se conocen, y las epístolas o cartas, que son poemas en términos generales, pero que se suponen así que son epístolas porque están dirigidas a alguien específico. De estas hay unas 20 cartas que fueron escritas en hexámetros, donde hablaba de temas que tenían que ver con la sociedad, la literatura, la filosofía, etcétera. Pero bueno, son poemas en términos propiamente del género, ¿no? Bueno, el texto que nos ocupa, como he dicho, es el Ars Poética, que también se conoce como la Epístola a los Pisones, es decir, que es uno de los textos que se inscribe dentro del ámbito de las cartas o epístolas que publicó Horacio. Como dije, este texto se inscribe dentro de lo que se conoce como metapoesía, o algunos también le llaman poetología, pero la palabra más común es metapoesía, es decir, son aquellos libros o aquellos poemas que están dedicados a la teoría de la poética, la teoría de cómo es que se debe escribir o cuáles son, digamos, los criterios o los razonamientos que tiene el poeta para justificar la propia poética. Entonces, meta significa más allá de lo poético. Y bueno, este texto de Horacio es como el clásico, el libro más famoso en toda la teoría de los estudios metapoéticos, porque es el que, aunque no es el primero, pero sí digamos el que nos ha llegado y el que más influencia ha tenido en esta historia de la metapoesía. Por ejemplo, ya en el año, en el siglo XVII, en el contexto del neoclasicismo, un francés, Nicolas Boileau, escribe un libro que se llama L'Art Poétique, y que es una explicación de Aristóteles hecha toda en poesía. Y en otros contextos hay otros textos, otros documentos. Por ejemplo, en el caso de China,
hay un escritor que se llama Lu He y que tiene un libro que se llama Wen Fu, que está dedicado a los principios de la composición. Es un libro eh, de, del siglo eh, tercero después de Cristo, así que es un libro también muy antiguo. Y más recientemente, pues hay una importante variedad de poetas que escriben sus famosos textos metapoéticos. Por ejemplo, pensemos en Verlaine a finales del siglo, sí, a finales del siglo XIX, que tiene un poema que se llama Art Poétique, o aquí en América Latina, desde José Asunción Silva, Huidobro, Borges, Neruda, etcétera. Hay una gran cantidad de autores que escriben sus artes poéticas, que son poemas dedicados a explicar la poesía desde la perspectiva de su, digamos, de la corriente estética que están siguiendo o desde una postura que da cuenta de qué es lo que ellos creen que debe ser la poesía. Y esto es lo que hace Horacio, un libro donde él, como autoridad, cree que tiene las condiciones para enseñar sobre cómo es que se debe hacer la poesía. Pues bien, entonces, en este libro, él como artista reconocido aconseja, critica, elogia, etcétera, etcétera. Eh, el texto sigue básicamente los modelos griegos. Eh, hay un autor previo que se llama Neoptolemo de Pario, que escribió una poética que, según los estudiosos de la obra de Horacio, es el que más influye en este trabajo. Es un autor del que no tenemos actualmente la versión de lo que escribió y que se sabe que estaban pues más o menos cerca de Aristóteles. Esta sería, digamos, como la influencia más, digamos, en términos literarios, en términos de otras poéticas que se escribieron en la antigüedad. Lo que sí es cierto es que no está claramente referenciado a Aristóteles en este poema de Horacio. Eh, Otro aspecto en términos de influencias que sí resulta muy obvio en este libro es lo que conocemos como la visión epicureísta. Epicuro es un filósofo griego que había fundado una escuela que se llama el Jardín. Y este nombre, Jardín, ya tiene un significado que implica, digamos, como un lugar ameno. Y esto tiene sentido porque los epicureístas creían que para acceder al conocimiento tiene que haber un bienestar corporal y espiritual. Esto es lo que conocemos como ataraxia, que es una palabra clave en esta idea de llegar a un estado de bienestar. Entonces, para ellos el conocimiento no tiene ninguna utilidad si no está dedicado a la búsqueda de la felicidad. Esto es un aspecto fundamental que está justamente en la raíz de la palabra ataraxia, que como dije, tiene que ver con esta idea de la tranquilidad, de la felicidad. Los epicureístas, pues obviamente van a plantear la idea del placer, no un placer desbordado, no un placer así como sin reglas, es decir, aquello que es placer ahora y que a la vuelta me causa dolor, pues no es recomendado, por cierto, por los epicureístas. Más bien sería el goce del arte, el goce de la poesía, esa idea de que la literatura puede hacernos, nos puede llevar a un mundo en el que nos vamos a sentir como en un jardín, tal y como es el nombre que le había puesto Epicuro a su famosa escuela. Por esta razón, en este texto de Horacio, vamos a encontrar términos que en latín eran prodesse e delectare, que es esta misma idea, es decir, de producir y deleitar.
es decir, que no se puede enseñar sin divertir. Es decir, unir la utilidad con la dulzura, con el bienestar, con el hedonismo. Entonces, es interesante porque aquí se plantea una idea que está asociada a una discusión que ya veremos más adelante, que la vamos a ver en Inglaterra en el siglo XVII, que tiene que ver con la función de la poesía, es decir, ¿para qué sirve la poesía? Ya habíamos visto que en Aristóteles la poesía sirve, entre otras posibilidades, entre otras opciones, para la catarsis. Es esta liberación saludable, por decirlo de alguna manera. Eh, en el caso de Horacio, esta función didáctica, es decir, que la poesía enseña, también tiene una función hedonista, es decir, que estaríamos hablando entonces de la ataraxia como otra de las funciones que tendría la poesía. Pues bueno, en este libro es, digamos, un poema relativamente corto. Horacio da una serie de consejos, también muestra en los distintos versos lo que él conoce, en este caso de la literatura, sobre todo bajo esta influencia griega. Así que uno de los capítulos está dedicado, por ejemplo, al teatro. Hablará del teatro romano, del teatro, obviamente, de la influencia que tiene en este teatro, del teatro griego. Trabaja, obviamente, la retórica, que está en la base de toda la expresión para la producción poética, y hará una distinción entre el estilo de la tragedia y el de la comedia. Por ejemplo, a propósito de la tragedia, hablará o defenderá los 5 actos, hablará de los actores, del coro, de la escena, y también hace una explicación sobre los tipos de metro que se deben seguir, sobre el tipo de medidas que se tienen que seguir. Todo esto recuerda un poco a Aristóteles, pero insisto, no es exactamente la perspectiva aristotélica la que está aquí detrás, sobre todo en lo que sigue, porque lo que sigue son una serie de consejos para aquellos que quieren aventurarse a escribir poesía. Eh, es importante recordar que este texto se conoce como la epístola a los Pisones. Los Pisones eran una familia noble romana a la que Horacio le dedica el libro. Y entonces, a lo largo del texto, pues él va a nombrar a estos hermanos de este apellido, y entonces él les da consejos, es decir, como si ellos quisieran ser escritores, y Horacio les manda una carta para que ellos pues aprendan. Lo que pasa es que ya sabemos que pues aquí se le está dirigiendo a la carta a los Pisones, pero en realidad es para cualquiera que quiera escribir poesía. Bueno, ¿cuáles son estos consejos que va a dar Horacio? En primer lugar, hablará de la unidad de conjunto, es decir, defiende que un poema tiene que tener una unidad de conjunto, que tiene que tener una coherencia, de manera que no se puede mezclar, por ejemplo, la ira con la pasividad, o no se puede, por ejemplo, mezclar en un mismo texto comedia con tragedia, es decir, que cada texto tiene que tener su tema y su estilo, eso es muy importante, esto sería la coherencia. Habla también de que un escritor, un poeta, no puede ser un servil copista, tiene que saber imitar, es decir, tiene que ser creativo, y que no puede simplemente copiar lo que otros dicen y atribuírselo. Es decir, aunque no estamos hablando de una época donde el plagio sea tan mal visto como ahora, pero ciertamente aquí estamos frente a la idea de la búsqueda de la originalidad. Eso es interesante en esta postura de Horacio. Y la otra gran recomendación que le hace a los autores, a los nuevos poetas, es el tema de la depuración.
es uno de los temas quizás centrales de la poética, perdón, de la ars poética de Horacio. Eh, Dice incluso que el poema se tiene que corregir hasta 10 veces. Como cuando uno se incluso lo tiene que pulir tanto como cuando uno se corta las uñas y hasta que no esté todo tan bien, ya tan bien hecho, pues no puede de ninguna manera darlo a conocer. Este es el trabajo de la lima. Él va a utilizar esta metáfora, la idea de que el poema se tiene que limar, lo que él diría la labor de la lima. Ningún poema puede publicarse si no ha pasado por este requisito. En ese sentido, podríamos decir que para Horacio el poeta se hace. A diferencia, por ejemplo, de Platón, que creía en la inspiración, que por lo tanto, recordemos aquella idea de que había una conexión con una deidad superior. En este caso, no. Para Horacio, el poeta eh, tiene que tener una disciplina, tiene que eh, profundizar en el arte, en el manejo de la técnica, para ser un gran poeta. Y por ejemplo, deplora de aquellos poetas que se ufanan, de que son artistas y para eso se dejan el pelo largo y no se bañan. Y entonces dice Horacio que esos poetas realmente no merecen ser respetados porque simplemente lo que están haciendo es puro pose y no necesariamente el talento está de la mano de esta actitud rebelde que para algunos es ya la forma como intentan ser poetas. Entonces dice que cualquier necio escribe versos, eso está claro, pero que no cualquiera logra hacerlo con la calidad. Y viene aquí otra recomendación que es muy interesante. No recomienda que un poeta publique inmediatamente lo que escribe. Debe pasar por dos requisitos previos. Uno es someterlo a consideración de aquellos que saben de poesía. Ese criterio experto es un requisito para garantizar la calidad. Y el otro consejo es que un poema se debe dejar guardado 9 años. 9 años se tiene que quedar el poema ahí guardadito para que ya en ese lapso uno pueda pues, revisarlo muchas veces, esas 10 veces que él decía más en otro momento, porque es inútil esperar, dice él, la vuelta de la palabra que una vez suelta ya no va a regresar. Es decir, no se puede hacer nada. Es decir, una vez que uno suelta la palabra, ya no hay ninguna posibilidad de enmendarla. Mientras uno la tenga ahí guardadita, en secreto, si advierte en este lapso de los 9 años que algo no está bien, pues habrá oportunidad, entonces dice él, para enmendarla. Este es un planteamiento muy interesante. Y él insiste de que los poetas deben tener mucho cuidado con los aduladores. ¿Por qué? Porque uno se va a encontrar con muchísimos conocidos, amigos, ojalá alguien que está en deuda con uno por alguna razón, y entonces pues le va a decir que este es un gran poema, lo va a tratar de elogiar, y este tipo de personas que te elogian así de buenas a primeras el poema, son como, dice él, como los que pagan para que lloren en un funeral, si realmente están mintiendo, no son sinceros a la hora de emitir un juicio. Por eso uno debe someter el poema a grandes maestros para que sean ellos los que realmente digan si está bien o no, o más bien para que tachen aquello que haya que tachar, corregir lo que haya que corregir y hagan todas las recomendaciones correspondientes. Em, entonces, en resumen, para Horacio, la poesía no admite pues mediocridad,
Y este texto pues es un ejemplo de lo que debe ser la poesía, es decir, que la poética es no solamente la predicación teórica de cómo es que se debe hacer la poesía, y es al mismo tiempo un ejemplo de cómo se tiene que hacer un poema de calidad.